27. Y vamos a leer de manera alternada del verso 13 al verso 44. Es un poquito largo el texto, ¿verdad?, base de esta mañana. Trae términos un poquito a lo mejor no comunes, pero bueno, es hermoso este pasaje de la palabra del Señor. Y vamos a leerlo de manera alternada. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese el día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife del mar, aparentaban como podían las tablas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a los a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y éramos todas las personas en la nave 266. Y ya satisfechos, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar si pudiese la nave. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados se acordaron
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios, en esta hora te pedimos, Padre, que nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor, nos des el entendimiento, la inteligencia para saber qué es lo que tú deseas de nosotros y tu voluntad a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Gloria a Dios. Estamos llegando, hermano, al final de estas lecciones. Hoy es la última lección. ¿Y alguien recuerda cuál era el tema general? ¿Perdón? Milagros portentosos. Bueno, es el tema general. Y el tema de este trimestre, ¿cuál era, hermano? Porque vimos que empezamos, ¿verdad?, en la lección 1 con milagros del Antiguo Testamento, y por ahí veíamos que 3, ¿verdad?, vientres estériles habían sido sanados, y de ahí continuamos con esas lecciones tan preciosas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de esos portentos. Pero hace ya algunas semanas cambiamos de tema general y estamos viendo el propósito de los milagros, ¿verdad? Continuamos con el Nuevo Testamento y estábamos viendo el propósito de los milagros, y vemos que los milagros en esta ocasión producen paz en medio de la tormenta. Saber que tenemos un Dios milagroso, hermano, debe de producir en nosotros paz en medio de la tormenta. Porque ¿cuántos creemos que tenemos un Dios vivo? ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso? ¿Y cuántos creemos que tenemos a un Dios que hace milagros? Gloria a Dios. Y el saber que Dios hace milagros, hermano, en medio de la tormenta debe de producir en nosotros paz, confianza, fe, tranquilidad, templanza. ¿Por qué? Porque sabemos que toda situación, por más adversa que sea, está en manos de un Dios vivo, en manos de un Dios poderoso, en manos de un Dios bueno, en manos de un Dios misericordioso. Y aunque veamos la tempestad, aunque veamos la tormenta, aunque veamos esos vientos huracanados, ¿verdad?, que están azotando en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra embarcación, tenemos que mantener ¿qué? La paz y la confianza y la esperanza de que Dios, ¿verdad?, se manifestará en nosotros y nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Por qué? Porque es necesario, dice el apóstol Pedro, pasar por diversas pruebas. Es necesario, ¿verdad?, que sea sometida a prueba nuestra fe, que se pruebe como el oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. ¿Y con qué se prueba nuestra fe, hermano? Con el fuego de la prueba, con el fuego de la lucha. Gloria a Dios. Pero al final Dios quiere ver en nosotros algo. Dios quiere sacar de nosotros algo. Dios quiere pulir en nosotros algo, ¿verdad? Y el Señor está en medio de la prueba fortaleciéndonos. Y esto debe de producir paz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y es lo que trata hoy la lección en este día. Porque Dios no actúa, y podemos preguntarnos por qué Dios no actúa siempre de la misma manera. Vemos que en una ocasión Jesús se encontraba en medio de una tormenta con sus discípulos en el mar de Galilea. Y Jesús estaba durmiendo, pero sus discípulos estaban espantados porque la tormenta era grande. Y tenían miedo, ¿verdad?, de que esa tormenta destrozara la barca en la que ellos iban. Y despiertan a Jesús y piden auxilio a Jesús y le dicen: maestro, ¿que no tienes cuidado de lo que está pasando? Mira la tormenta. Y en ese momento Jesús, ¿qué hace cuando sus discípulos acuden a pedirle ayuda?
Jesús se levanta, ¿verdad? Y con esa voz de autoridad le dice a los vientos y a la tempestad y al mar que se calmen. Y dice la palabra de Dios que al instante los vientos, las aguas, toda la naturaleza obedeció a la voz de Cristo y hubo grande bonanza. Porque Dios tiene poder, ¿verdad?, para calmar la tempestad. Dios tiene poder para ordenarle al viento que se tranquilice y se tranquiliza. Dios tiene poder para decirle a la mar, ¿verdad?, que se mantenga en quietud y se mantenga. Dios tiene poder para decirle a la enfermedad que se vaya y se va. Dios tiene poder, ¿verdad?, para decirle a la tristeza y a la desesperación y a la angustia que desaparezca de nosotros y desaparece. Dios tiene poder para proveernos los recursos económicos que necesitamos para salir de nuestro problema económico, hermanos. Dios tiene poder para proveer. Y en muchas ocasiones lo ha hecho. Y en muchas ocasiones hemos clamado por ayuda y Dios ha manifestado su poder. Ha quitado, ¿verdad?, la migraña, ha quitado el cáncer, ha quitado los tumores, ha quitado la esterilidad, ha quitado la enfermedad de nuestro cuerpo, porque tiene poder para hacerlo. Pero vemos que en esta ocasión, cuando se encontraba Pablo navegando en el mar Mediterráneo, hermanos, vinieron vientos huracanados, vino tempestad, y dice que no era un viento pequeño, sino que era una tempestad muy grande. No iban en una barca, iban en un barco, en un navío, ¿verdad?, alejandrino, un navío egipcio que transportaba trigo desde Egipto, ¿verdad?, hasta Europa, en este caso Italia. Y era una nave grande, hermanos, y se encontraban no en un lago, sino se encontraban ahora en un mar, en el mar Mediterráneo, y ahí había tempestad. Y podríamos pensar que Dios podría actuar a favor de Pablo de la misma manera como en Galilea. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Dios no respondió. Dios no respondió. Dios no actuó en ese instante. Dios no calmó la tempestad. Y muchas veces así, ¿verdad?, pasa en nuestras vidas. Tenemos enfermedad y rogamos y le decimos: Señor, quita esta enfermedad de mi cuerpo. Pero no vemos la mano de Dios y decimos: Señor, quita este problema de mi vida. Y no vemos el mover de Dios en medio de ese problema y le decimos: Señor, provee para mis necesidades, pero la deuda sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y no vemos la respuesta de Dios en medio de esa situación, y nos preguntamos por qué, ¿verdad? Pero debemos de entender que Dios no siempre actúa de la misma manera. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor no calmó la tempestad ni le evitó que su siervo pasara por esta angustia? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene propósitos para nosotros. Dios en todo lo que hace tiene propósitos para nosotros. Dios quiere revelarse en nosotros, Dios quiere actuar en nosotros, Dios obra en nosotros. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué Job tuvo que pasar la prueba que pasó? ¿Por qué tuvo que perder a su familia? ¿Por qué tuvo que perder su salud? ¿Por qué tuvo que perder todo lo que tenía? Pero la respuesta la encontramos en el último capítulo, ¿verdad? Cuando Job dice: de oídas te había oído. Le dice a Dios, ¿verdad? De oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Porque muchas veces hemos escuchado que Dios sana, pero no lo hemos visto en nuestro cuerpo. Porque no es hasta que estamos enfermos y clamamos a Dios con todo nuestro corazón y Él quita la enfermedad, entonces entendemos que tenemos un Dios sanador. Porque no es hasta que estamos hundidos en problemas económicos que clamamos a Dios y Dios responde, ¿verdad? Y Dios provee los recursos necesarios para que salgamos de esa situación. Entendemos que tenemos un Dios proveedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque muchas veces escuchamos de Dios, pero no es lo mismo escuchar que ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Amén. Todo
acontece en nuestra vida, hermano, tiene un propósito, aún las cosas malas. Gloria a Dios. Entonces Dios siempre va a actuar de diferentes maneras en nuestra vida. Antes de continuar, y consideremos nuestro texto de lo que es Hechos 27-25, y dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Voy a leerlo conmigo, hermanos, por favor. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y bien, entremos al primer punto, hermanos. ¿Qué hacer cuando los vientos y la tempestad azotan? Vemos que a veces Dios no calma los vientos huracanados. Dios no calma, Dios no siempre responde con milagros en situaciones de peligros a sus pueblos. Vean lo que dice el verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento que, hermano, huracanado, llamado Euroclidón. Se llamaba así Euroclidón porque venía de Europa, de la zona de Europa. Era un viento que corría de norte a sur, de Europa, ¿verdad?, hacia Asia, y por eso le llamaban Euroclidón. Y este era un viento huracanado. ¿Cuántos han visto, verdad, en televisión, en internet, cuando pasa un huracán? Todos hemos oído, verdad, en las noticias de los huracanes, cómo azotan las islas, cómo destruyen, verdad, las costas. Incluso algunos de nosotros nos hemos visto afectados, verdad. Cuando pasa un huracán por esta zona, es común que haya inundaciones, verdad, en el estado, que haya inundaciones aquí, que se preparen con los vientos. Imagínense este viento, estos huracanes, estando en el mar, hermano, estando en una embarcación dentro del mar. Si en costa, ¿verdad?, si en las playas, si en las islas hacen estragos, ahora imagínense en una embarcación de madera. ¿Cómo se sentían estos hombres al ver ese viento huracanado que estaba azotando la nave? Dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, es decir, no podían ponerle dirección. Ellos querían controlar, ¿verdad?, la nave, pero dice, no pudiendo poner proa, no pudiendo darle dirección, dice, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Ya los marineros expertos, los capitanes, dijeron: ¿saben qué? Ya no intenten hacer nada, vamos a ver a dónde nos lleva estos vientos huracanados. Y habiendo corrido a sotavento, sotavento es correr a salvo, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquirfe. El esquirfe era el bote salvavidas que llevaban las embarcaciones de aquella época. Y vemos que estos hombres, cuando vieron, ¿verdad?, que iban ahí costeando, con dificultad, dice que los marineros subieron el bote salvavidas a la embarcación. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, y la sirte era arena, ¿verdad?, o piedras que se encontraban a las orillas de las costas, arriaron las velas y quedaron a la deriva, ¿verdad? Dijeron: no vaya a ser que peguemos en donde hay piedras. Amarraron todo bien, izaron las velas y dijeron: a ver a dónde nos lleva el viento, y trataron de alejarse, ¿verdad? Pero siendo, verso 18, pero siendo combatidos por una, ¿qué, hermano? Furiosa tempestad. Una furiosa tempestad. Y bueno, todo esto dirá usted, ¿qué tiene que ver, verdad? ¿O qué pasa con toda esta historia, todo este naufragio? Hermano, quien iba en esa barca era el apóstol Pablo, un hombre, un gran siervo de Dios. Prácticamente él escribió
el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con sus 14 cartas paulinas, que representan más del 60% del Nuevo Testamento. Fue un hombre, hermanos, que expandió el Evangelio en todo su mundo conocido. Fue un evangelizador. Él, en sus viajes misioneros, lo que hizo fue sembrar la semilla del Evangelio, y gracias a su labor, gracias a su trabajo, la iglesia creció. En Éfeso, en Antioquía, en Pérgamo, en todas las ciudades que él iba, la iglesia, el Evangelio de Dios crecía. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios lo usó en gran manera en milagros. Era un hombre que hacía grandes milagros, y prácticamente Hechos, el libro de Hechos, la gran parte de la historia, ¿verdad? Después de que habla de Pedro, un poquito de Pedro, un poquito de Juan, un poquito de Felipe y de algunos siervos, en su mayoría se centra en la obra de Pablo, porque fue un gran hombre de Dios, y este hombre de Dios tuvo que pasar estas adversidades. Iba ahí en esa embarcación, y seguramente cuando venían los vientos, cuando venía el huracán, cuando venía esta tempestad fuerte, él estaba ahí, y seguramente también tenía temor de perder, ¿verdad? Y a lo mejor como hombre de Dios, yo no dudo que como hombre de Dios estuviera clamando a Dios y diciéndole: Señor, calma esta tempestad, Señor, calma estos vientos, Señor, calma, ¿verdad?, la furia del mar. Pero ¿qué pasó? Esto seguía creciendo y creciendo. Entonces Dios no siempre responde con milagros en situaciones de peligro para sus siervos. Entonces vemos que esto nos enseña que no podemos establecer a Dios patrones de conducta. Es decir, a lo mejor a alguien, ¿verdad?, vemos que Dios lo sana inmediatamente. Vemos que a alguien, ¿verdad?, por aquí le dan un diagnóstico, se mete a buscar de Dios, y en un mes ya está glorificando. Hermanos, gloria a Dios, ¿verdad?, porque ya el Señor me sanó. Y cuando nos toca a nosotros, ¿verdad?, podríamos decir: bueno, me voy a meter con Dios. Y empezamos a clamar, y pasa un mes y nada. Y seguimos clamando, y pasa medio año y nada. Y seguimos clamando, y tal pareciera, ¿verdad?, que Dios tuviese un trato diferente con algunos y un trato diferente con otros. Pero es porque no podemos establecer a Dios patrones de conducta. Debemos entender que Dios es soberano, hermanos. ¿Qué significa soberano? Que Él actúa y Él obra como Él quiere. Amén. Y nosotros no somos nadie para cuestionar sus métodos, cuestionar sus acciones, cuestionar las obras que Dios hace. Lo único que podemos asegurar, y esto nos enseña la palabra del Señor, lo único que podemos asegurar es que Él siempre está en control de todo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No sabemos cómo Dios va a obrar en medio de la tempestad. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Lo único de lo que podemos estar seguros es que Jesús, Dios, tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios tiene el control, hermano, de tu vida. Dios tiene el control sobre todos los reinos de la tierra, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad. Él tiene el control. Y Él sabe por qué nos da cosas, y también Él sabe por qué nos arrebata cosas. Él sabe por qué, ¿verdad?, a veces nos va muy bien en la vida, y a veces parece que son rachas de vamos de una tras otra y tras otra. Él tiene el control. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, es lo que nos debe de mantener firmes, en medio de estas situaciones. Por eso decía el salmista David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque atravesemos, hermano, esos valles sombríos, ¿verdad?, de mortandad, debemos confiar que Dios está ahí con nosotros y que Él controla eso. Y que si por alguna razón, ¿verdad?, no podemos salir de esa situación, la palabra de Dios nos enseña que nuestro depósito está seguro en Él. Es decir, que aunque en esta vida suframos, en Dios tenemos una esperanza de una vida eterna. Amén. En Dios tenemos una esperanza de una vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, era voluntad de Dios que Pablo compareciese ante el emperador. Vea lo que dice Hechos 27:4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Perdón, no es ese el versículo. (26:32). Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? El apóstol Pablo había sido enjuiciado por los judíos y estos pedían su vida, pedían que muriera. Pero cuando las autoridades lo enjuician, Pablo hace saber que es un ciudadano romano, porque tenía la ciudadanía romana, y los ciudadanos romanos no podían ser enjuiciados por los judíos. Y entonces hace algo que se llamaba apelar a César, es decir, pedía una audiencia con el emperador para que el emperador César, el César, le diera un juicio, y él estaba seguro de que iba a salir libre, ¿verdad? Porque por lo que lo acusaban era por cuestiones religiosas. El capítulo Hechos 27:24 dice: diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Cuando Dios le habla a Pablo, le da a saber algo muy importante, un propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo en toda esta situación? Que él tenía que estar enfrente de César. ¿Y quién era César? César era el hombre más importante de aquella época, ya que estábamos hablando del Imperio Romano. Algo así como si, bueno, actualmente Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, ¿verdad? Y que alguien tuviese que entrevistarse con el presidente de esta nación. De esa manera, Pablo tenía que presentarse ante César. Y vemos que Pablo, siempre que comparecía ante alguien, lo primero que hacía era hablarle de Jesucristo. Gloria a Dios. El propósito de estas comparecencias, vemos que cuando Dios llama a Pablo, le dice: tú vas a ser mi testigo ante príncipes, ante principales, ante las autoridades. Pablo tenía un propósito, y no solamente era hablarle a los gentiles, sino que su propósito era llevar el evangelio, ¿verdad?, a las altas esferas del gobierno político de aquella época. Y ya había predicado ante varios gobernantes, pero le faltaba predicar ante el emperador. Entonces, ¿por qué era necesario, hermanos, que Pablo fuera a Roma y compareciese ante el César? Para predicarle al emperador acerca de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no era un propósito pequeño el que tenía este hombre, sino que era la voluntad de Dios, y era un propósito. Pero en medio de este propósito, ¿verdad?, glorioso, vemos que pasa adversidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió? Y podemos preguntarnos eso. ¿Por qué Dios no hizo que el mar estuviese tranquilo, y desde que salió, ¿verdad?, de Creta, hubiese llegado directamente hasta los puertos de Roma y haber comparecido de una manera rápida, ¿verdad?, ante César, y cumplir así el propósito? ¿Por qué Pablo en este viaje tuvo que
que naufragar, tuvo que pasar por tempestad, pero ahorita vamos a ver, ¿verdad?, por qué. Vemos que Pablo sabía que no era prudente salir de buenos puertos, así se llamaba el lugar en el que se encontraba. En el verso 9 y 11, Pablo les amonestaba diciendo a los varones, vea lo que dice 27:9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Les advierte Pablo, ¿verdad? Les dice: no salgamos, porque ya estoy viendo que vamos a perecer. Pero ¿qué hicieron las personas que estaban al frente? No le dieron crédito, no escucharon la voz del siervo de Dios. Bien, número siguiente: ¿cómo enfrentarnos a la furiosa tempestad? Vemos que los navegantes pasaron penas y angustias. Ya lo conversamos, ya lo platicamos, ¿verdad? Vemos que era tanta la desesperación, llegó un punto que estaban tan desesperados estos hombres que empezaron a echar todo lo que traían. Dice que echaron los aparejos, es decir, todo lo que tenían dentro de la nave, todo lo que era importante lo empezaron a echar. Sus maletas, su ropa, la comida. Era una nave que transportaba trigo, pues el trigo también lo empezaron a aventar al mar. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de reducir el peso en el barco y así mantenerse a flote, ¿verdad? Entonces era tanta la desesperación que empezaron a tirar todo lo que tenían en el mar. Y seguramente reprocharon al capitán y al centurión de no haber seguido el consejo de Pablo. Pablo les había dicho: no salgamos de buenos puertos, mantengámonos aquí, porque si no vamos a perecer. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente debería de escuchar más a los siervos de Dios que tienen la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Deberíamos de escuchar más a los siervos de Dios que tienen la guía del Espíritu Santo y no escuchar, ¿verdad? Ahorita con esto que estamos pasando es como ir, ¿verdad?, a una fuente científica, a una fuente verídica, a una fuente que habla acerca de tantas cosas, ¿verdad?, ya sea de la pandemia, de enfermedades, o queremos una opinión experta acerca de un hombre, ¿verdad?, que nos dé una opinión experta, ya sea un psicólogo, ya sea un médico, lo que sea. Pero buscamos a veces esa seguridad en la opinión de los hombres. Pero nos olvidamos que Dios ha establecido hombres llenos del poder del Espíritu Santo, que tienen la guía del Espíritu de Dios y que nos pueden dar un consejo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que nos pueden dar una palabra de aliento, que pueden hacer una oración por nosotros. Amén. Y que Dios, a través de esa oración, Dios, a través de esa palabra, Dios, a través de ese consejo, puede orar, puede manifestarse, puede sanar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero a veces decimos: no, ¿para qué voy a ir a ver al pastor? Voy a ver al mejor médico, al mejor especialista, al mejor cardiólogo, al mejor pediatra. Y nos olvidamos, ¿verdad?, que Dios ha puesto hombres de Dios llenos del Espíritu Santo de Dios que pueden guiar nuestra vida, hermanos. Vemos que aquí no le hicieron caso a Pablo. ¿Y qué pasó? Hubo gran pérdida en esta embarcación. Gloria a Dios. Continuamos, hermano. Número 2. Con un cristiano a bordo, vemos que la esperanza no está perdida. Cuando hay un cristiano a bordo, en medio de un problema, hermanos, la esperanza no está perdida, porque los hombres de Dios tienen el respaldo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
los que creemos en Dios, los que hemos sido, ¿verdad?, comprados por la sangre de Jesucristo y hemos aceptado el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, tenemos el respaldo de Dios. Todos nosotros, hermano, todos los que estamos aquí, no los que nos paramos a predicar, todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Pues glorifica, hermano, el nombre del Señor. Dios está con nosotros. Y vemos que el cristiano ejerce control cuando otros lo pierden. Pablo, en esa embarcación, era el hombre más importante porque él era el mensajero de Jesucristo. ¿Por qué podemos decir que Pablo era el hombre más importante de esa embarcación? Porque era siervo de Jesucristo y porque era el que tenía un propósito. No quiere decir que los otros no hayan tenido propósitos en la vida, ¿verdad? Pero sino que tenía un propósito muy importante: comparecer ante César, exponerle el Evangelio de Cristo y expandir de esta manera el Evangelio en Roma. Entonces, la persona más importante en ese momento era el mensajero de Dios, Pablo. Hoy muchos ven a los líderes cristianos como buenas personas. ¿Por qué comentamos esto? Porque el centurión romano tenía consideración por Pablo, y denota la narración de estos pasajes que lo consideraba una buena persona. El capitán también consideraba a Pablo como una buena persona, pero no consideraban a este hombre de Dios como alguien que los pudiese guiar, como alguien que tenían que seguir sus consejos. Y muchos vemos a los líderes cristianos como buenas personas, pero no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios que viene a nuestra vida a través de ellos. Porque a veces escuchamos una palabra del siervo de Dios y decimos, bueno, pero ¿qué me va a enseñar el hermano de la vida? ¿Verdad? ¿Qué va a saber este hermano? Pero no, debemos entender que el siervo de Dios, ¿verdad?, el pastor, el que predica, o los líderes cristianos, quienes sean, no solo son buenas personas, son mensajeros de Jesucristo. Amén. Son quienes Dios puso para darnos un mensaje a nuestra vida, para darnos un consejo a nuestra vida, y no debemos menospreciar ese consejo. Si la palabra de Dios, ¿verdad?, está hablando a nosotros a través del siervo, pues obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos, amén, el consejo que Dios nos da a través de estos hombres. Vemos que en esta situación iban de mal en peor. Hechos 27:20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cómo estaban estos marineros? Sin esperanza. Ya había pasado los vientos huracanados, ya se habían alejado mucho, y la tempestad era tan grande, ¿verdad?, que ni sol, ni estrella, ni luna, ni nada que los guiase había aparecido por varios días. Y acosados todavía por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Pero vea qué importante cuando hay un siervo de Dios, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un cristiano. Verso 21: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué, hermano? Buen ánimo. ¿Quién en medio de esta situación se encontraba sereno? Pablo. ¿Quién en medio de esta tempestad tenía paz? Pablo. ¿Por qué?
Porque confiaba en Dios. Porque confiaba en quién, hermano, en Dios. El creyente en medio de la tempestad debe experimentar la paz. Es difícil, hermano, es difícil, y lo digo por experiencia, ¿verdad? A veces cuando vienen las luchas, las pruebas, la adversidad, nos desesperamos, hermano. Pero cuando clamamos a Cristo y cuando entendemos que en medio de toda situación Dios tiene un propósito, entonces viene paz a nuestro corazón, viene paz a nuestra vida, viene tranquilidad y podemos confiar en Dios de que Dios va a hacer su obra en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, Pablo no solo tenía paz en el corazón, sino contaba con la suficiente fuerza espiritual para infundir aliento a los que iban en el barco. ¿De qué decía el apóstol? No temas, no teman, tengan buen ánimo, oh varones, ¿verdad? Exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Gloria a Dios. Vemos que primero les recuerda el error de no haber seguido su consejo. Dios da autoridad para hablar sin rodeos. A sus siervos, a los creyentes, Dios nos da, hermano, autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para hablar sin rodeos, ¿verdad? Vemos que aquí los reprende por no haber seguido su consejo. ¿Y con qué autoridad? Con la autoridad de Dios. Dios envía a su ángel en medio de la tempestad. Dios siempre va a enviar a su ángel a darnos paz y dirección. Vemos que después de la reprimenda, Pablo les da un mensaje de esperanza. Cuando todo estaba perdido, es lo que decía el verso anterior, ¿verdad? Ya no tenían esperanza. Cuando todo estaba perdido, el mensajero de Dios estaba preparado para infundirles aliento. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la tempestad, Dios nos habla. Dios nos habla, hermano. Y a veces la tempestad es un tiempo para encontrarnos con Dios. Y no hace mucho, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, mi familia y yo, ¿verdad? Y pasamos por esta situación que hace algunas semanas también les comentaba. Yo encontraba esa paz en Dios meditando en su palabra. Meditando en su palabra, ¿verdad? Y a veces yo le decía a mi esposa, ten ánimo, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y ella se ponía a llorar en las noches, yo también, ¿verdad? Porque estábamos desesperados ya por la situación. Pero en la palabra de Dios, hermano, podemos encontrar paz. En la palabra de Dios podemos encontrar aliento. Cuando leemos acerca del poder de Dios y la misericordia de Dios, ¿verdad? Nuestra fe se va incrementando. Y es cuando podemos decir, Dios, yo espero en ti. Yo espero en ti, yo sé que dentro de poco estaremos alabando y glorificando tu nombre. Amén. No es fácil, pero es necesario muchas veces pasar por esta situación. Y vemos que en ese momento el ángel de Dios se le aparece y le da un mensaje de esperanza. Entonces existe una gran diferencia entre los que pasan las pruebas sin la ayuda de Dios y los que pasan junto a Él las pruebas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque no es lo mismo, hermano, pasar una prueba sin Dios a pasar una prueba con Dios. Porque Dios nos fortalece, porque Dios nos da sabiduría, porque Dios nos da tranquilidad y porque Dios al final de todo, hermano, muestra misericordia. Amén. Dios al final de todo muestra misericordia, porque tenemos un Dios bueno, hermanos. Tenemos un Dios misericordioso y tenemos un Dios, hermanos, que al final de todo responde.
y actúa a nuestro favor, hermanos. Entonces no es lo mismo pasar la prueba sabiendo a lo mejor que no hay esperanza, a pasar la prueba sabiendo que tenemos un Dios bueno. Confiemos en Dios, hermanos. Si tú estás en prueba, en lucha de adversidad, confía en Dios, porque Dios es poderoso y misericordioso. Amén. Él es lento para la ira. Él es lento para la ira. A veces lo que nos pasa no lo merecemos. Pero Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia, hermanos. Amén. Glorifica al Señor con todo el corazón. No es lo mismo, definitivamente. Y de las 275 personas, una de ellas estaba conectada con el cielo y podía decir: no temas, ¿verdad? El ángel de Dios llega y le dice a Pablo: no temas. Y esta es una promesa de Dios. Dios, ¿verdad?, nos dice: no temas. Y las promesas de Dios van dirigidas a la realización de sus propósitos divinos. Dice: no temas porque es necesario que comparezcas ante el César. No temas porque yo tengo un propósito para tu vida. Y oye lo que Dios nos dice: no temas porque yo tengo un propósito para ti. Dios tiene planes para nosotros, dice Jeremías: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para darnos el objetivo, la meta, el propósito que ustedes esperan en la vida. Yo tengo pensamientos de bien, dice Dios, no pensamientos de mal para vosotros. Entonces eso nos debe de mantener en la esperanza, hermano, en medio de la tempestad, que Dios tiene un propósito para nosotros. Y cuando dice no temas, entonces las promesas de Dios van dirigidas al cumplimiento de sus propósitos en nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. A lo mejor Dios quiere que tú hables y prediques a tus familiares inconversos. Dios quiere que glorifiques, ¿verdad?, y que exaltes su nombre a tus compañeros de trabajo. Dios quiere que hables a tus compañeros, a tus amigos, de que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el propósito, glorificar a Cristo. Pero a veces no lo entendemos. Y nos preguntamos: ¿cuál es el propósito? ¿Ser millonario? ¿Tener una casa lujosa? ¿Tener un buen trabajo? ¿Tener muchos hijos? ¿Tener una carrera universitaria? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito el Señor nos ha revelado: ser testigos. Ser testigos de Jesucristo en esta tierra. Amén. Glorifica el nombre de Dios. Y vemos que el Señor le dice que había concedido: todos serían salvos y conocerían el Evangelio de Jesús. ¿Qué pasó, verdad? Dice que Dios le había concedido a Pablo la vida de estos hombres. Y cuando estos hombres salen de este naufragio, todos se convierten al Evangelio de Jesucristo. Porque cuando Pablo llegan a Malta, dice que hacen una fogata, ¿verdad? Y en esa fogata sale una serpiente y muerde a Pablo. Y todos cuando ven dicen: este hombre realmente es un criminal, porque se ha salvado de la tempestad del mar, pero solamente se salvó para venir a morir en la tierra por la mordida de la serpiente. Pero ¿qué hace Pablo? Dice que la serpiente colgaba de su mano y la echa al fuego. Y todos, ¿verdad?, esperaban el momento que cayese muerto. Pero cuando no lo hace, empiezan, ¿verdad?, a decir: ¿quién es este hombre? Y se para y les empieza a predicar. Y todos los aldeanos ahí de Malta creen en Jesucristo, y todos los que iban en la embarcación creen en Jesucristo. Y va Pablo, ¿verdad?, al principal de la isla, ora por él y Dios lo sana. Porque era necesario que naufragara para que llegara a Malta y Malta fuera salvada por Jesucristo. Para que esa isla conociera. Esa isla no estaba en los planes de Pablo. Esa isla, a lo mejor Pablo ni siquiera había escuchado de Malta, o ni siquiera había tenido la intención de ir a predicar el Evangelio.
en esa isla, pero Dios tenía un propósito para esa isla, que fueran salvados por el poder de Jesucristo. Y Dios lleva a Pablo a través de un naufragio ahí, y el nombre de Jesucristo es glorificado. Yo no sé, ¿verdad?, por qué Dios a veces nos lleva a pruebas, dificultades. Lo único cierto es que a donde nos lleve es para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que podamos dar testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es bueno y de que Dios es poderoso, hermanos. Gloria a Dios. Y con esto terminamos. Vemos que el Señor siempre nos provee un refugio seguro. Él ha prometido no dejarnos perecer. Sí, vemos que Pablo asume esa actitud de liderazgo, sobre todo se infunde ánimo. Pudo frustrar también Pablo la fuga traicionera de los marineros. Vemos que estos hombres, cuando empezaron a ver que ya estaban cerca del mar, verso 30, capítulo 27, verso 30 de Hechos, dice: entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife, ya habíamos mencionado que el esquife era el bote salvavidas, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras y el esquife y lo dejaron perderse. Vemos que ya pensaban fugarse los marineros, pero no se los permitió el apóstol Pablo. Pablo no solo actuó con confianza en cuanto a su propia vida, también asumió el control de la situación adversa. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor si ellos se iban en el bote salvavidas, podrían haber salvado sus vidas. Pero Pablo estaba confiado que todos los que permanecieran en el bote, en la embarcación, con él, se iban a salvar. Porque ¿quién se lo había prometido? Dios. ¿Quién te ha prometido, hermanos, sanarte? Dios. ¿Quién ha prometido salvarte? Dios. ¿Quién ha prometido bendecirte? Dios. Confía en Dios. Amén. Confiemos en Dios. Si confiamos en las promesas de Dios, no tenemos razones para estar angustiados. Si confiamos que Dios provee, no debemos de estar angustiados ante la escasez, porque Dios provee, hermano. Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. ¿Cuántos podemos decir: Jehová es mi proveedor? Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A cuántos Dios les ha provisto el alimento, hermanos? Porque Dios es proveedor. Entonces no te angusties. Sí, a lo mejor hay problemas económicos, a lo mejor hay desempleo a veces, a lo mejor, ¿verdad?, esa puerta que quieres para crecer no se abre. No te angusties. Tenemos a un Dios proveedor, un Dios que no nos va a dejar solo. Confía en Dios, hermano. Por eso dice, ¿verdad?, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa tu ansiedad. A lo mejor, ¿verdad?, ya estamos perdiendo hasta la salud por preocuparnos. No te preocupes. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos han gloria al Señor? Echa la ansiedad sobre Él. Los cristianos debemos de poner el ejemplo. Y esa es la lección, ¿verdad? Los cristianos debemos de poner el ejemplo, esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios y obedeciendo a su palabra. Debemos poner el ejemplo en medio de esta situación adversa que estamos viviendo. Sí, son tiempos difíciles, son tiempos angustiosos, son tiempos que estamos expuestos, pero tenemos a un Dios poderoso en nosotros. Amén. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Vivamos en esa serenidad y en esa paz que solamente Dios nos da. Dios siempre nos da la salida para que podamos resistir. Vemos que la nave fue completamente
destruida. Esa embarcación fue completamente destruida. Perdieron todo, se perdió el trigo, se perdió la nave, perdieron sus maletas, todo lo que usted puede imaginar, perdieron. Pero Dios libró sus vidas. Y vemos algo aquí en el verso 42 del capítulo 27. Dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Vemos que en un último intento del enemigo de frustrar los planes de Dios y que Pablo no llegase a predicar a Roma, dice que los soldados acordaron matar a los presos. Y obviamente Pablo, bueno, sí, no lo habíamos mencionado, pero Pablo iba en calidad de preso, iba preso, ¿verdad? Entonces era uno de los que también los iban a matar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Dios guarda nuestras vidas. Dios guarda, hermano, nuestras vidas. Este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás salieron, algunos en tablas y en partes de la nave, hasta que llegaron a salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todos terminaron en la isla de Malta, y en esa isla Dios se glorificó. El Señor estuvo con sus siervos y les permitió salir victoriosos de en medio de esa tormenta. Entonces, lo importante es que seamos sensibles y aprendamos a entender la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer para la gloria de su nombre. Al final, Dios se glorifica en Pablo. En la isla de Malta, Dios se glorifica en Pablo, y todos se convierten al Evangelio de Jesucristo, y de ahí toman una embarcación que los lleva a Roma, y Pablo termina ante el César predicándole de Cristo. Y el Evangelio de Jesús es conocido en Roma también por la obra de Pablo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pues Dios cumple sus propósitos, pero a veces es necesario pasar por esas tempestades. Pero ¿qué debemos hacer, hermano? Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que hace milagros, que hace proezas, que hace maravillas, y esto nos debe de dar paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, se nos acabó el tiempo. Pongámonos de pie, por favor, y demos gracias al Señor por esta palabra. Y si tú te encuentras en este momento en adversidad, en esta hora clama a Dios y pídele que te revele cuál es el propósito. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra. Gracias por no solo esta palabra del día de hoy, Señor, sino por todas estas lecciones, Padre, que a través de cada una de ellas nos mostraste que tú eres un Dios de milagros. Nos mostraste que tú eres un Dios que puede hacer grandes señales, grandes prodigios, y así como obraste en el Antiguo Testamento y así como obraste en la iglesia primitiva, Señor, a través de los testimonios que dieron nuestros hermanos, pudimos ver que tú sigues obrando, porque tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, porque tú nunca cambiarás, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres maravilloso, y a ti te damos la gloria. En esta hora, hermano, empieza a glorificar a Cristo por todo lo que ha hecho en tu vida, y dale la gloria al Dios de los milagros, dale la gloria al Dios todopoderoso, dale la gloria al Dios magnífico, y dile gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias porque has manifestado tu poder, has manifestado tu misericordia, has manifestado tu amor y tu gracia en nuestras vidas. En ningún
momento, Señor, nos has dejado sin el alimento, sin el vestido, sin el calzado. Gracias porque has sido misericordioso. Gracias porque en medio de la tempestad nos has librado. Gracias porque en medio de esta pandemia has librado nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios en esta hora, hermano. Glorifica su nombre y dile: Señor, trae paz a mi corazón, trae paz a mi vida. Que estas lecciones, Señor, traiga paz en cada uno de nosotros y aprendamos a confiar y a depender totalmente en ti, Señor. Glorifícate, Señor. Mira, Padre, si hay alguien que está pasando adversidad en este día, que esta palabra, Señor, traiga confianza, traiga serenidad, traiga paz en el corazón de mi hermano, y glorifícate en medio de su necesidad, mi Dios Todopoderoso. Gracias por estas enseñanzas, Padre. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor eterno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.